Aló, no se escucha. A ver, No se, no se escucha. Página. Muy buenas noches con cada uno de los participantes de este seminario que trata sobre el reglamento de distribución de gas natural. Les habla el ingeniero Richard Pérez Solís. Para dar inicio a nuestra charla del día de hoy, agradecería si me escuchan perfectamente en el audio. Sí, se le escucha bien. Listo, muchas gracias. Eso sí, vuelva a compartir pantalla porque aparece un error. A ver, vamos a ver. Ahí se puede ver mi pantalla. Sí, ¿no? Ya, a ver, vamos a proyectar entonces para dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Algunos no pueden ver mi pantalla. A ver, un ratito, vamos a ver acá. Sí se puede ver, ¿no? Justo acá estoy viendo en la página o en la red social de Facebook y ya se puede ver la pantalla. Entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Yo voy a estar a cargo de la charla de estos dos primeros días y vamos a compartirlo entre tarifas de distribución
y el manejo ambiental que tiene el capítulo 6 de este reglamento de distribución de gas natural. Entonces vamos a empezar con nuestra presentación del día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el título 5, que habla sobre las tarifas de distribución, que esto es un tema muy importante que nosotros como ciudadanos, también que tenemos servicios públicos, es necesario entender cómo es, vamos a decir, la metodología para la determinación de tarifas para que nos podamos orientar sobre los costos que se nos están incluyendo en nuestra facturación y así tener esa expectativa, vamos a decir, de que se está pagando lo que realmente estamos como energético consumiendo y los gastos asociados que hay en toda esta actividad. La electricidad y el gas natural tienen esa sinergia que comparten, vamos a decir, muchas características dentro de su proceso regulatorio. Entonces, es por eso que tal vez algunos conceptos que les voy a ir a mencionar en esta sesión, ustedes tranquilamente lo van a poder extrapolar si quieren mirar el detalle de sus recibos. A ver, no sé si se escucha. No sé si los demás pueden ver la pantalla. A ver, que yo sí lo... Vamos a ver. Sí, sí se puede. No sé si nuestro amigo, si no, a nuestro amigo le puede decir que se conecte por el Facebook, tal vez. No se puede ver un tema ahí en la señal del internet que no le permite ver la Es sesión. que podría compartir de nuevo porque me metí antes y no sé, creo que minimicé la pantalla. Ahora vamos a hacer una última ya para iniciar, ¿ya? Ah, A muchas ver, gracias. y ahora otra vez, en pantalla, compartir. Ya, ahí sí se ve, ¿no? Ahora otra vez he vuelto a compartir mi pantalla. Vamos a ver aquí. Sí, a ver. Entonces, empecemos. Entonces, el capítulo de tarifas en los sistemas de distribución está a partir del artículo 104 del reglamento de distribución. Entonces, el artículo 4 nos define en qué está compuesto un sistema de distribución para fines de entendimiento del reglamento, ¿no? Entonces, nos dice que entre sus tres grandes, vamos a decir, características, vamos a tener estas infraestructuras, que son estaciones de regulación de puerta de ciudad, que se conocen como los city gate. Tenemos las redes de distribución, las cuales tienen rangos de presión, y estaciones reguladoras, ¿no? Entonces, si ustedes se ven en este esquema, en este dibujo, hagamos el escenario que el ducto de color celeste es el ducto de transporte que está administrado por Transportadoras de Gas del Perú, o más conocido como TGP, y ellos hacen un punto de transferencia de custodia. Pongamos como esto es una entrega de testimonio, ¿no? Donde la primera infraestructura que va a tener contacto con este punto de entrega son los city gates. Entonces, ¿qué es un city gate? Es Hey, una estación de regulación que básicamente hace una adecuación de la calidad del gas. imagina. Disculpen, hay un audio que se está filtrando. A ver, vamos. A ver, ya. Entonces, esta característica de la estación del Citygate hace que se fijen parámetros de calidad de control en la calidad de gas. Entonces, aquí se sacan residuos sólidos, líquidos, si es que hubiesen, producto de una actividad de mantenimiento. Méteme el pene, tengo ganas de tener sexo, tengo ganas de culiarme a mi mamá. A ver, un ratito. A ver. Y ahora sí, a ver. Entonces, nosotros vamos a tener una regulación primaria, vamos a llamarlo así, y esto se da en el Citygate. Se hace un control de temperatura, de contaminantes, se le saca también una cromatografía al gas natural, y esto ya ingresa a la ciudad, ¿no? Entonces, ya cuando ingresa a la ciudad, usualmente estas redes están en alta presión, que son 50 bar. Y bueno, acá nosotros vamos a tener
unas estaciones de regulación secundaria que van a hacer que la presión se van a ir reduciendo dependiendo del nivel o vamos a llamar al tipo de usuario que uno quiere en este momento abastecer del suministro, ¿no? Entonces esas son las estaciones de regulación, que su objetivo es regular presión. Entonces, en este nivel de presión que menciona el reglamento, solamente hay dos rangos, alta y baja presión. La alta está definida de 20 bares mayor o igual a 20 bares, ¿no? Y todo lo que esté menor a ese rango se le considera baja presión. Entonces, nosotros vamos a tener estas consideraciones. No sé si, por favor, al coordinador puede retirar ahí a un participante, que creo está perturbando este, un favor, ahora voy a comunicarme con, me da un tiempo, por favor. Ya, a ver. Entonces, nosotros ya dentro de las estaciones, o dentro de las redes de distribución, vamos a tener alta y baja presión. Entonces, dentro de la baja presión, que están desde los 19 bar para abajo, vamos a tener infraestructura en acero y también infraestructura en polietileno. Entonces, dentro de la infraestructura de polietileno, nosotros vamos a tener anillos, ¿no? Entonces, esos anillos al final van a servir para los usuarios residenciales que ellos operan a 5 bar. Vamos a ver. Al final vamos a hacer una ronda de preguntas para no detener un poco la sesión. ¿Ya? No se preocupe. Bueno, luego tenemos aquí en el artículo 105 que dice, bueno, las tarifas de distribución deben proveer al concesionario recursos que deben cubrir los costos o los costos eficientes de la prestación del servicio. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente lo que se va a recaudar a través de la facturación se va a utilizar para pagar los costos que está implicando esta infraestructura, a su vez también los costos de operación y mantenimiento, porque esto no solamente es yo tiendo la tubería, y al final esto se tiene que reconocer de cierta parte al concesionario. Bueno, aquí vamos a encontrar un esquema básico donde cómo es que se procede a estos temas de la generación de la tarifa. Básicamente OCINER es el que regula. Tal vez ya en clases anteriores les habrán mencionado que la regulación, en este caso la distribución de gas natural, es un sistema regulado, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener tres grandes grupos, vamos a llamarlo así, o de costos que se van agrupando para que al final se transformen en la tarifa única de distribución. Entonces, el precio del gas en pozo, ese sí es un valor libre, excepto lo que se ha venido dando en el lote 88, que ahí hay una historia detrás de este lote que el Estado peruano ha podido regular el precio de ese lote y que ese sea destinado para el consumo interno. Pero los futuros lotes, o igual el 56 y 57, esos sí se manejan a un precio de libre mercado. En cambio, las tarifas de transporte y las tarifas únicas de distribución sí están reguladas, ¿ya? Entonces, esto al final nosotros, como vemos acá en este esquema, viene una propuesta del concesionario. E igual, a través del Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Hidrocarburos, incorpora, ¿no? A través de, vamos a decir, comunicaciones que puedan tener asociaciones, la población misma, sobre un pedido de expansión de redes hacia una zona específica, todas esas, vamos a decir, requerimientos dentro de la evaluación de un proceso quinquenal de inversiones se van dando un tipo de viabilidad, ¿no? Entonces, todas estas propuestas que van del concesionario, igual, la opinión que tiene la Dirección General de Hidrocarburos, porque ellos manejan la política energética del país, hace que se incorpore un gasto de promoción o de gastos de inversiones que se van a tener para el presente quinquenio. Entonces, lo que hace Ocinermin es aprueba esos planes de inversión y en la medida que, vamos a decirlo, los costos sean eficientes, para solventar esa infraestructura se fijan tarifas únicas de distribución.
que básicamente es lo que nosotros vamos a ver reflejado en nuestros recibos de gas natural, ¿no? Entonces, este proceso necesita la cooperación de varios agentes, como se dan cuenta. Y aquí esto que ya les había mostrado son las tres grandes etapas, ¿no? Que es igual cuando ustedes, por ejemplo, tienen o hacen la adquisición de un producto en un mercado, ¿no? Sabemos que desde la fuente matriz, la persona que cultivó ese alimento o ese producto tiene un precio, vamos a decir, en esa zona de producción. Luego el transportista o en este caso los camiones que traen el producto hacen la vez de este costo de transporte, que ellos también agregan un margen de, vamos a decir, de operación y de ganancia que ellos tienen por esa actividad. Y al final está el distribuidor y comercializador, ¿no? Que ya están en los grandes mercados de abasto. Entonces, básicamente esa cadena se replica en el gas natural, ¿no? Nosotros tenemos en Malvinas el gas que está controlado, solo el 88 está con un precio regulado. Luego tenemos al transportista que trae a la ciudad de Lima, a la ciudad de hasta la ciudad de Ica, el gas natural por redeductos, y en el caso del norte y sur se hace a través de gasoductos virtuales, que son cisternas de gas natural llevado a condiciones criogénicas, que se llama GNL, y luego dentro de la ciudad ya el concesionario tiende las redes y empieza a hacer el proceso de distribución y posterior ya la comercialización del recurso, ¿no? Entonces aquí yo les he puesto una tablita que ustedes lo van a encontrar también dentro de la página web de Ocinermin. Al final de la sesión les voy a dejar unos enlaces y para que ustedes puedan acceder, ¿no? ¿Qué son estos? Son los pliegos tarifarios que se van actualizando mes a mes dentro del sistema de distribución. Entonces, esto al final es, vamos a decir, los costos que se te están incluyendo dentro de tu facturación. Entonces, aquí uno más o menos puede determinar cuánto son esos costos fijos y hay costos variables que dependen de nuestro consumo. Y tal vez algunos se habrán dado cuenta que esto tiene un paralelo con la electricidad, ¿no? Puede ser que tú en algún momento tienes una vivienda y tienes tu conexión de electricidad y por algún motivo sales de la ciudad de Lima o te vas de vacaciones a otra zona, te ausentas un gran periodo de tiempo, pero igual tu recibo de luz viene con un costo mínimo, ¿no? No es que tu facturación sea cero. Entonces, ese criterio igualito se refleja en el gas natural, ¿no? Entonces, esos costos fijos ayudan a dar o solventar los costos de operación y mantenimiento del sistema, ¿no? Entonces, por eso siempre hay unas tasas ya reguladas por el OCINERMI. Y tal vez el costo más representativo ya está en función al consumo que nosotros le vamos a dar, en este caso, al recurso, ¿no? Entonces, dentro del pliego tarifario ustedes van a ver que hay tres grandes grupos. Primero está el grupo que, vamos a decir, me identifica cuánto es el costo de la molécula o del gas natural como elemento de materia prima que yo voy a comprarle al productor. Luego tengo los costos medios de transporte, que acá hay dos, vamos a decir, características. Uno es el costo per se de transportar el gas natural o usar la infraestructura de los ductos de TGP, y hay un recargo FICE, ¿no? Que esto está, bueno, amparado en la ley 29852, que se le hace a todos los usuarios del gas natural, ¿no? Que esto va a un fondo de inclusión social energético. Si ustedes se dan cuenta, de este dinero también se están promoviendo expansión de redes y también instalaciones internas y también conversión de vehículos. Entonces, esos recargos tienen vamos a decir, este, una utilidad para el tema de la masificación del gas natural, ¿no? Y están incluidos en esta parte del transporte. Luego tenemos todo lo que es la tarifa única de distribución, que tiene dos, vamos a decir, grandes componentes, la parte comercial y la parte de distribución. Y dentro de esto tenemos pues costos fijos en el tema de la comercialización, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, a los usuarios de menor consumo, de rango de consumo mensual, ya casi el valor es constante, ¿no? En cambio, para usuarios ya industriales, generadores, GNBs, ya la ecuación varía en función a cuántos metros cúbicos por día está consumiendo. Entonces, en función a eso se calcula
su comercialización fija en este tema de la tarifa única. Entonces luego nosotros tenemos ya el variable, que esto es lo que en función a lo que se mide en tu medidor, se te va facturando, ¿no? Por eso está la cantidad de, cuál es el factor de conversión que tú debes multiplicar por cuántos metros cúbicos estándar de gas natural estás consumiendo en el mes, o entre lectura y lectura que viene el operador, y esto sale pues en soles, ¿no? Entonces, esto básicamente vamos a desarrollarlo paso a paso en las siguientes diapositivas para que se pueda entender, ¿no? Y aquí hay una tablita que habla de factores de actualización. Entonces hay que entender también que vamos a decir, los costos de facturación no tienen precios en el tiempo que son estables, sino hay coyuntura internacional, hay indicadores, así como el precio del dólar, dependiendo de la coyuntura social, incluso en el mundo, va teniendo pues desplazamientos. Entonces, la tarifa en el tiempo también tiene esos desplazamientos. Es por eso que se incluyen estos factores de conversión o de actualización para reflejar ese entorno en el que se está atravesando pues en estos tiempos, ¿no? Entonces, igual les voy a enseñar qué referencia tiene estos factores para que ustedes puedan ver a qué hace referencia, ¿no? A través también del artículo 106, el concesionario también debe dar vamos a decir, solicita a los concesionarios transparencia en ciertos tipos de información, en especial para clientes de muy bajo consumo, que ustedes más lo conocen como usuarios residenciales, ¿no? Entonces también te pide que el concesionario debe ser transparente en brindar información sobre los costos totales de las acometidas, ¿no? Como ustedes pueden ver en este cuadrito, que también van a encontrar en el pliego tarifario, van a encontrar los costos o los topes máximos que te deben cobrar para instalarte la acometida, ¿no? Que básicamente es el gabinete donde van a estar los elementos de regulación, medición, válvulas de corte, que básicamente pues son como esas pequeñas estaciones de regulación que habíamos visto a gran escala, pero ya para ingresar al domicilio también hay estos equipos para hacer la adecuación del gas natural hacia nuestros gasodomésticos. Entonces, dependiendo si es una cometida de uso individual, tiene una valorización, o si es de uso compartido, con doble medidor, triple o cuádruple, ¿no? Y ustedes incluso pueden ver por el nivel de la capacidad de medición, que son los medidores de tipo G1.6, que tienen hasta 2.5 metros cúbicos estándar por hora, el G4 y el G6, ¿no? También tenemos el tema de los costos que refieren la inspección y supervisión y habilitación de instalaciones internas para categorías mayores a 300. Entonces aquí ya está más para los comerciales, industriales, ¿no? Porque en los de bajo consumo, el concesionario asume esos costos que ya están en la tarifa. En cambio, para los que están en ese rango más allá de los 300 metros cúbicos, el concesionario puede brindar ese servicio, pero también se le pide que transparente vamos a decir, esos costos, ¿no? Igualito en el tema de la viabilidad técnica de suministro, ¿no? Que ustedes van a encontrar estos factores K, que voy a hablar más adelante, que también son esos costos cuando tú, vamos a decir, tienes red de gas natural cerca de tu casa, pero tal vez no ha sido considerado esa habilitación en los planes de inversión. Entonces tú puedes solicitar tu viabilidad técnica de suministro. Y cuando tú solicitas eso, se hace una valorización técnica y económica. Entonces, en la valorización técnica, básicamente se da pues el tema de distancias, nivel de presión que necesitas, si la red que está pasando cerca de tu casa va a poder soportar una caída de presión, dependiendo de los gasodomésticos que tú vas a tener, tal vez interferencias, ¿no? Conductos que ya están instalados, permisos municipales, porque a veces también hay vías que han sido asfaltadas recientemente y el concesionario no las puede intervenir por un periodo de tiempo. Entonces ahí se ve el tema de la viabilidad técnica, que si se puede construir. Y el otro es la viabilidad económica, de ver si eso realmente es rentable y se va a poder recuperar con la tarifa. Entonces, para eso sirven esos factores K, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, esta información también debe ser provista por el concesionario a fin de transparentar pues todos estos costos
y a la vez son fiscalizados por el ente regulador, ¿no? Entonces, aquí es algo muy importante este comentario que dice, ¿no? La tarifa de distribución es la retribución máxima que recibirá el concesionario y que se aplicará al consumidor. Estará compuesta por los siguientes costos, ¿no? El margen de distribución y el margen comercial, que ya habíamos visto en la tablita anterior. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro un esquema de una facturación que ustedes pueden encontrar. Por ejemplo, este es del concesionario de gas natural del Limicayao. Entonces, dentro de los campos que nos van a proporcionar dentro de la facturación, vamos a encontrar términos muy, vamos a decir, familiarizados para que nosotros podamos interpretar qué es lo que se me está cobrando, ¿no? Entonces, primero te muestran un resumen donde eso también te dice la norma, de haber una transparencia en el tema de los cargos que te están asumiendo, cuáles son realmente por la actividad de consumir el recurso, y hay otros gastos asociados por un tema de que has tal vez financiado la adquisición de los gasodomésticos, has tenido penalidades por falta de pago, por pagar a destiempo. Entonces, todas esas cositas deben estar plenamente identificados en tu recibo. Entonces, por ejemplo, a manera de ejemplo, ustedes ven aquí en este detalle de facturación, por el consumo del periodo hay dos, ¿no? Que es un cargo fijo, que es, vamos a decir, lo que hayan visto en la tablita, cuánto es lo que consuma o no el gas natural, y el solo hecho de ya tener mi gabinete habilitado, yo tengo que pagar ese precio, ¿no? Que cubre gastos de operación y mantenimiento, como les digo. Y el otro es per se lo que yo he consumido, que en este caso es 15 soles, ¿no? Entonces, para determinar este tema de los 15 soles, voy a tener, lo primero que ver es cuánto ha sido mi consumo en el último mes, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, siempre es importante ver este histórico de consumo que ustedes tienen, ya sea servicio de gas o sea servicio eléctrico, ¿no? Porque se van a dar cuenta, las tarifas son dinámicas. Entonces, por ejemplo, en esta línea de tiempo, si ustedes se dan cuenta, a raíz de la pandemia, no sé si ustedes se acordarán, hubo un periodo donde, bueno, el propio Sinermin y también el ministerio, ¿no?, dieron esta autorización para que se facture sobre el promedio, ¿no? Porque el personal que iba a hacer la lecturación por el tema de restricción y pandemia no podía ir a cada domicilio a estar registrando cuánto es tu medidor. Entonces se sacaban promedios, ¿no? Entonces es por eso que se dan cuenta estos 3 de junio, julio, agosto salen como que consumo estimado, porque eso es lo que el concesionario ha sacado del promedio histórico que se tenía, ¿no? Y ustedes se dan cuenta cuando ya volvió a la normalidad, vamos a decir, las actividades económicas del país, muchas personas se vieron desbordados por el precio de, no solo en luz, ¿no?, sino en gas también, de los recibos. Entonces era porque tal vez el mismo efecto, ¿no?, de estar toda la familia en casa, se consumía más recursos, ¿no? Más tiempo la luz, más tiempo el gas. Entonces eso en esos meses de pandemia tú no lo sentías, ¿no? Porque te estaban facturando sobre promedio. Pero ya cuando empezó a sincerarse las cifras, ahí salieron esos costos grandes, ¿no? Y ahorita se van a dar cuenta que hay que ser muy cuidadosos porque saltar o brincar de categoría, vamos a decir, de una categoría inferior a una superior, también los costos se van incrementando, ¿no? Entonces, eso en la electricidad es más palpable, por ejemplo, ¿no? Y en mi casa ha pasado esos casos también, ¿no? O sea, a veces cuando excedes un límite, ya subes de categoría y el precio de la energía tiene otro valor. Y no es que tal vez tu medidor esté fallando, sino que tu mismo consumo ha hecho que migres a otra categoría y esa categoría, su valorización de energía está más costosa que la que tenías en la más básica. Entonces, por ejemplo, aquí en el detalle de consumo, aquí te mencionan, ¿no?, cuánto ha sido tu lecturación, la fecha, por ejemplo, ha caído el 18 de mayo y la lecturación actual ha sido el 17 de junio, ¿no? Entonces saca la resta de estas dos lecturaciones y obtiene que ha habido un consumo de 11 metros cúbicos estándar en ese periodo. Aquí le aplico un factor de corrección, en este caso, como es presión, básicamente nosotros usamos 23 milibares y la presión atmosférica es un bar. Cuando tú llevas eso a condiciones estándar, el factor de compresión del gas es mínimo, llega a ser la unidad, por eso te hacen ese factor de corrección que es la unidad, ¿no? Luego, eh,
básicamente ese valor lo multiplican por tu categoría tarifaria. Ustedes se dan cuenta, aquí te dice qué tarifa te ha aplicado, ¿no? Como yo no he consumido más allá de los 30 metros cúbicos en el mes, yo estoy en la categoría A1, ¿no? Entonces, en la categoría 1 aquí te pone, ¿no? Tú estás en la categoría A1, entonces te dice tu precio de, vamos a decir, de molécula o del gas natural es tanto, tu costo de transporte es tanto, y tu costo de distribución, el variable es tanto. Entonces, tú sumas estos tres cargos y lo multiplicas por este 11. Entonces, con ese ya tienes tu costo variable. Entonces, el costo fijo, ya se dan cuenta en la tablita, es un valor que es fijo, ¿no? Para ese periodo, para ese mes. Entonces, sumando esos dos valores, ese fijo y este variable, y es lo que obtienen estos 15 soles, ¿no? Y el fijo está en 2 soles. Entonces, pero igual aquí, por ejemplo, en este recibo podemos ver que hay un financiamiento de gasodomésticos, entonces también te deben poner ese detalle, por qué te están cobrando estos 11 soles. Por ejemplo, acá hay otros conceptos, por ejemplo, un interés moratorio, ¿no? Y también está el impuesto general a las ventas, ¿no? Entonces, el IGB que nosotros le vemos. Entonces, todos esos detalles están aquí dentro de la facturación. Entonces, es importante ver ese tema del pliego tarifario cuando ves que te están, no sé, tu costo que per se, ¿no? Sin tema de deudas, tú estabas pagando 30 soles y de la nada varió, no sé, se duplicó o está en un costo muy elevado y tú ves que tu línea de consumo no ha sufrido un gran incremento, puedes revisar el pliego tarifario, ¿no? Para ver cuáles son esos costos, porque puede haber que hay un error en la facturación, ¿no? Capaz no está acorde a lo que está establecido y te están cobrando de más. Ya no es por un error de medición, sino por un tema ya en la facturación, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener categorías de consumo. Eso dice el artículo 107, ¿no? Las categorías de consumidores son propuestos por el concesionario teniendo como base el rango de consumo, para lo cual esto lo apruebe los INERMIN, ¿no? Y se consideran específicamente tener categorías especiales para el GNB, que son las estaciones de servicio, las generadoras eléctricas, y ha incluido este nuevo concepto que son instituciones públicas, ¿no? Que ustedes pueden ver que son hospitales, centros de salud, instituciones educativas. Entonces, básicamente, si ustedes se dan cuenta, en esta tablita es la última que está aprobado vigente para gas natural de Lima y Callao. Y si ustedes dan cuenta, no hay per se el concepto de usuario residencial, ¿no? Esto es algo más que nosotros hemos adoptado para poder simplificar el tipo de usuario, pero en sí, reglamentariamente, a ti te clasifican por rangos de categoría dependiendo de tu consumo. ¿Ya? Entonces, esto es importante identificarlo porque solamente estas tres categorías, y en el caso de Contugás y en el caso de Coavi, que está en el norte, ellos tienen una categoría especial de pesca, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es importante a veces resaltarlo. Entonces, ahora, también que me menciona el reglamento, dice que los costos de transporte y distribución que se van a asignar a cada categoría, o sea, cada categoría, deben ser tarifas competitivas respecto al energético sustituto, ¿no? Entonces, o sea, siempre debe haber un beneficio de ganancia de utilizar el gas natural frente al competidor, porque ¿qué pasaría, no? Pongamos que mi balón de gas esté rondando los 50 soles, vamos a poner un precio referencial. Yo no puedo hacer que mi tarifa, que para la misma, vamos a decir, cantidad de energía que yo necesito para hacer un trabajo, puede ser la cocción de alimentos o en mi horno, yo tenga que gastar en gas natural igual o el doble o más de lo que yo gastaría con el GLP. No sé si se me entiende la idea, que es lo que busca la tarifa es que, vamos a decir, tú tengas un beneficio económico respecto al sustituto que predomina en esa actividad. Es por eso que aquí en la categoría tarifaria, si ustedes se dan cuenta, los de menor consumo, el sustituto natural es el GLP, ¿no? Entonces, por ejemplo, el GLP tiene un costo de $23 por millón de BTU. Entonces, aquí las comparaciones no se hacen por volumen, se hacen por energía, porque al ser hidrocarburos, estos se caracterizan por su poder calórico, ¿no? Entonces, es por eso que a mí lo que me interesa es
la energía que me va a proporcionar ese recurso. Y frente a eso, yo hago la valorización. Entonces me dice, por ejemplo, ¿no? El valor propuesto para el gas natural estaba en $11, ¿no? Entonces aquí yo tengo un ahorro del 12,69. Entonces, o sea, yo utilizando el gas natural, tengo un ahorro del 53% en frente a la comparación si yo utilizaría GLP, ¿no? Entonces, igualito, para cada categoría se va haciendo su análisis, ¿no? Por ejemplo, ya para un comercial que es característico de la categoría B, por ejemplo, ellos utilizan GLP a granel. Por ejemplo, industrias utilizan residual, en instituciones públicas el GLP a granel, el GNB se compara con el GLP vehicular, y en la generación también se está haciendo la comparación con el residual, ¿no? Entonces ustedes ven aquí cuánto es el ahorro que genera, pues, con frente al sustituto. Entonces, eso que nos da una referencia es que, bueno, si yo migro a gas natural, estos porcentajes son los de ahorro que yo voy a tener, pues, a fin de mes, ¿no? Entonces, esto es lo que se busca como la tarifa, ¿ya? Siempre tiene que ser competitiva. Entonces, aquí, vamos a decir, no causaría el efecto si es que, no sé, pongamos el gas natural, yo le subo el precio a $25, entonces, diríamos, no tiene sentido masificar el gas natural, ¿no? Capaz el concesionario, claro, recepciona más recursos, tiene, vamos a decir, mayor liquidez, pero eso va vamos a ir en contra de la población, que al final, esto al ser un servicio público, es el cliente final al que tenemos que satisfacer esa necesidad. Entonces, este cuadrito también es importante, ¿no? Para verlo cómo se han ido haciendo las evaluaciones categoría por categoría. Entonces dice, los Inermin ha determinado que las tarifas de distribución se deben procurar la obtención de una tarifa final que genere ahorro, ¿no? Por cada categoría. Y dice, todos los consumidores conectados al sistema de distribución pagan la tarifa correspondiente a su categoría tarifaria, independientemente del nivel de presión de suministro o donde se estén ubicados, ¿no? Entonces, en esa parte hay una forma de sentar un precedente de equidad entre todos los usuarios de la misma categoría, ¿no? Porque ¿qué pensarían, por ejemplo, no digamos, los city gays acá en la ciudad de Lima están vamos a decir, en la ciudad de Lurín? Entonces, los de Lurín dirían, oye, pero mire, el gas en llegar a mi domicilio está más cerca, entonces, ¿por qué me cobras mi costo variable mayor? Y el que está en Puente Piedra, el que esté en Ancón, a ellos se les sobrecargaría, ¿no? Porque ellos tienen que recorrer el gas mayor cantidad de distancia por el sistema de distribución para llegar a sus domicilios. O igual, ¿no? Alguien que tiene, por ejemplo, un sistema 5 bar y otro que lo utiliza industrialmente a 10 bar. Entonces, ese tema de detalles aquí en la tarifa no se discrimina, ¿no? Por eso es independiente de tu ubicación y independiente del nivel de presión de suministro, a ti la tarifa se te hace por el consumo, ¿no? En metros cúbicos estándar de gas natural que tienes en un periodo de un mes. Bueno, siguiendo con este artículo, ¿cómo se hace esta determinación de consumo? O sea, ¿cómo yo llego a ese modelo eficiente? Entonces, lo que va a hacer Osinermin es define factores y, vamos a decir, a través de un equilibrio tarifario, trata de modelar a los consumidores de bajo consumo frente al resto, ¿no? Para que haya una garantía de equilibrio entre los costos y los ingresos que se van a aprobar, ¿no? Entonces, lo que se busca es que el proyecto sea sostenible, ¿no? Y mirando pues este tema de los, vamos a decir, rangos de consumos que tengo dentro de mis usuarios. Ahora dice, dichas cuentas son especificadas en el manual de contabilidad regulatoria que se entrega a los Osinermin, ¿no? Entonces, Osinermin, para considerar aplicación de volúmenes mínimos por categoría tarifaria, son una exigencia, vamos a decir, una evaluación detallada de este comportamiento de consumo. Porque, ¿qué pasa? Para simplificarles ya esta última parte es, el concesionario compra gas natural a por mayor en el transportista y en el productor, que es Pluspetrol y transportadoras de gas del Perú. Entonces, pero el concesionario no puede pedir más allá de lo que necesita, ¿no? Porque uno podría decir, ah, ya, me sobro, compro un stock de gas natural importante y al final, todos esos costos me los va a pagar los usuarios, ¿no? Entonces, aquí lo que busco Sinermin es que se haga una evaluación consensuada sobre la proyección de demanda por cada una de las categorías tarifarias.
Entonces, es por eso que aquí menciona el reglamento que si el concesionario excede, vamos a decir, ¿no? Ellos tienen que ser muy finos en este procedimiento. Pongamos que ellos digan, yo voy a consumir, por dar un valor, 100 millones de pies cúbicos de gas natural en este periodo de este mes. ¿Y qué pasa si su propia demanda, ellos no calcularon bien, se consumió 105? ¿Quién va a pagar esos 5 de excedente? Entonces, ahí el reglamento es claro, ¿no? Dice, en caso que los volúmenes sean superiores a la demanda anual proyectada en el mercado, cuyo suministro de gas natural y servicios de transporte sean proveídos directamente por el concesionario, dichos costos no podrán ser trasladados a los consumidores regulados ni tampoco a los independientes que contraten con el concesionario. Entonces, es por eso que en esta parte sí es muy delicada, ¿no? Porque el concesionario tiene que hacer un estudio consensuado de su proyección de demanda. O sea, no es salir a comprar además y ya mis usuarios me lo soportan, ¿no? Porque esa evaluación previa hay que hacer un ajuste frente a las coyunturas que tú ya más o menos estás viendo cómo va la expansión de la construcción de redes y por ende el consumo. Entonces, ustedes se dan cuenta, aquí yo voy a tener unas tablitas de referencia, que esto también lo van a encontrar en los informes de la Gerencia de Regulación Tarifaria para este periodo del quinquenal que tenemos. Entonces, más o menos se definen consumos medios que se tiene por categoría tarifaria, ¿no? En metros cúbicos. Luego, el concesionario hace su proyección de demanda de estos próximos 4 años, cuánto va a ser año por año lo que ellos están previendo que van a hacer su expansión de redes y al final de cada año, cuántos usuarios van a tener conectados, ¿no? Y en función de estos dos cuadros ya se determina una proyección de demanda, que es lo que se va a aprobar en los planes de inversión y en la tarifa única de distribución, ¿no? Entonces es bajo escenarios históricos hacer una proyección y ver la coyuntura también del país, que eso también es importante, ¿no? Entonces, dentro de la tarifa media de distribución, nosotros vamos a tener distintos elementos que son, vamos a decir, esenciales para la interpretación de qué son los costos que yo ya estoy pagando como usuario, porque a veces no todo es pago de tuberías, de válvulas, sino también hay costos internos que se van reconociendo en la tarifa. Entonces, dentro de tarifa vamos a tener este término que es el CAPEX, que nosotros lo conocemos como costos de inversión. Para hacerlo sencillo es todo lo físico, ¿no? Las tuberías, estaciones, válvulas, toda la infraestructura física está básicamente en este CAPEX. En cambio, en el OPEX están, que son costos de exploración, está todo lo que es operación y mantenimiento, ¿no? El personal técnico que va a dar soporte a mantener todo el sistema. Entonces, eso también se saca una valorización de cuánto esos son esos costos que yo voy a tener. Luego también en este escenario del último periodo se han hecho ajustes al plan quinquenal, ¿no? Porque más o menos para resumirles, cuando se hace un plan de inversiones es como que, a ver, lo más sencillo sería cuando uno tiene un domicilio y quiere hacer una refacción interna, ¿no? Y tú llamas a un maestro de obras y le dices, ¿cuánto es el valor de hacer esta cocina, por decirte, ¿no? Y creo que me hagas una cocina. Y el maestro de obra te puede decir, mire, estos materiales voy a necesitar, tantos peones, el acabado, ya, 5.000 soles, ¿no? Entonces tú como usuario le das ese dinero y al final del trabajo haces un proceso de verificación, lo que nosotros hacemos la liquidación. Entonces, en los concesionarios es igualito, o sea, el concesionario ha proyectado unos gastos porque están relacionados a infraestructura y puede ser que en el tiempo al final del periodo tú no has utilizado toda la plata que me has solicitado en la tarifa. Y esto hay factores externos también. A veces no solamente es desidia del concesionario que no quiere construir redes donde se ha comprometido, sino que al estar inmersos en una ciudad estamos también provistos de que hay temas de permisos municipales, a veces hay interferencias con otros servicios públicos, se encuentran a veces restos arqueológicos, que esos para poder, vamos a decir, darles la viabilidad toman tiempo y a veces ya superan el periodo quinquenal, ¿no? Entonces, es por eso que acá el concesionario, o Sinermin,
para el presente quinquenio le ha hecho una reducción del dinero de ingreso, ¿no? Porque ha habido redes que no se han construido y eso no se está reconociendo, ¿no? Entonces le ha dicho, oye, yo te he dado ese dinero por adelantado y como no lo has construido, ahora en el siguiente periodo te voy a hacer ese rebalance y te voy a restar ese dinero que te había adelantado, ¿no? Entonces es igualito. Ha habido un ajuste por derechos de conexión, que básicamente son las tuberías de conexión también, ahí se ha hecho un reajuste. Y también hay un tema de promoción, ¿no? Que vamos a hablar también del reglamento, que es que el Estado financia la construcción de estos costos de instalación de redes de gas natural hacia los domicilios para estratos bajos y medios bajos en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, de ahí también es como un subsidio. Entonces, el Estado peruano también asigna presupuesto para yo poder dar viabilidad de estos proyectos, ¿no? Entonces, sumando todos esos factores, yo tengo un costo total, tengo una demanda proyectada y se calcula una tarifa media, ¿no? Que básicamente es todo lo que vamos a invertir en personal, en materiales, en dar promociones para seguir expandiendo el negocio, es como que haces tu balance, ¿no? Entonces sacas una tarifa media. Entonces, por ejemplo, aquí la tarifa media ha salido pues 31.81 dólares por cada 1000 metros cúbicos estándar de gas natural que se va a distribuir. Entonces, esto es como cuando tú vas a una reunión entre amigos y se sacan pues la cuenta, ¿no? Y cuánto, capaz cada uno tiene un consumo diferenciado, ¿no? No todos piden el mismo plato, no toman la misma bebida, y a veces hacen eso, ¿no? Dicen ya, ¿cuánto es el monto total? 200 soles, ¿cuántos somos? 8 personas, ya, 200 entre 8, una tarifa media, ¿no? Entonces algunos dicen, oye, pero si yo no he consumido mucho, ¿por qué a mí me recargas más y por qué el otro que se pidió el plato más caro va a pagar intermedio? Entonces este es un indicador de cuánto debería ser nuestra tarifa media. Y lo que se hace ya dentro de Ociner es justo el tema anterior que mirábamos, ¿no? Hacer la repartición eficiente entre todas las categorías tarifarias para poder cubrir esa tarifa media, ¿no? Entonces, ver ahí la estrategia y ahí lo que te va a jugar es el sustituto. O sea, tú no puedes, vamos a decir, sobrecargar a una categoría tarifaria para recaudar más y si eso vamos a decir, va a perjudicar a que el sustituto sea más competitivo que el gas natural. Entonces, ahí es vamos a decir, ese enfoque que, si bien yo tengo que hacer una redistribución de esa tarifa media entre todas mis categorías tarifarias, tengo que ver que esa redistribución sea eficiente frente al sustituto, ¿no? Entonces, eso también es importante, ya que aquí ustedes lo van a ver que ya las tarifas medias por categorías van variando, ¿no? Para poder cubrir estos costos, que se han obtenido. Ahora aquí igual vamos a tener 4 grandes subgrupos que se hablan de los costos directos, ¿no? Los costos directos son las actividades que son señaladas en los manuales de operación y mantenimiento y en el programa de mantenimiento del sistema de distribución. Entonces, básicamente aquí, si ustedes se dan cuenta, se paga ya por el mantenimiento preventivo, que son las inspecciones, el patrullaje, las inspecciones con chanchos inteligentes, toda esa inversión que al final es el sistema, ¿no? Es como un seguro de vida del ducto, porque no es lo instalo y lo abandono, ¿no? Le tengo que dar mantenimiento para que cumpla su vida útil. También tengo mantenimientos correctivos, que esto está más asociado tal vez a fugas por daños por terceros, o también fugas por fuerzas externas, que son roedores, que también hemos tenido en nuestros históricos, ¿no? Entonces, todo este tema de mantenimientos, ya cuando suceden, pues, liberaciones de gas, también están contempladas ahí dentro del presupuesto, vamos a decir. También, ¿qué se le reconoce al concesionario? Lo que él va a invertir en temas de odorización del gas natural, que esto es importante, ¿no? Porque el gas natural no tiene olor, no tiene color. Entonces nosotros necesitamos darle un mercaptano para que tenga un olor fétido y las personas en su domicilio o en la calle puedan reconocer a través del olfato que hay una liberación de gas natural. Por ejemplo, el API 1162 es las actividades de educación pública, que básicamente el concesionario tiene que, vamos a decir, invertir en brindar charlas, en brindar folletería, publicidad hacia la población, ¿no? Para que ellos tengan una interrelación
amigable con el sistema de distribución. No sé si ustedes, capaz, ahora ya no lo veo muy seguido, pero hace 2 meses, 3 meses, Cálida había comprado una pauta publicitaria en los canales nacionales sobre la prevención y el tema de que se habían detectado tuberías clandestinas de gas natural, ¿no? Entonces, todas esas estrategias, igual de comunicación del número de emergencias para la atención de este tipo de eventos, todo eso está relacionado a la PION C62, que es básicamente educación pública, que el concesionario tiene que invertir en dar ese tipo de información a la población en todos los medios. Ahora no solamente hay televisión, no hay radio, redes sociales, campañas para que la población le pierda un poco el miedo al gas natural y a la vez conviva con seguridad con el mismo, ¿no? También está el costo del personal técnico que vas a necesitar para hacer estas actividades, también costos no personales, de logística un poco que yo voy a tener en esta parte, y luego están los costos comerciales, ¿no? Entonces, en costos comerciales, ¿qué se le reconoce? La lecturación, la facturación, la cobranza, de tener personas que van a tu domicilio o que tienen que recorrer la ciudad de Lima, ¿no? Para ir anotando todo este tema de las lecturaciones que dan los medidores, atención comercial, ¿no? Nosotros a veces a través de las líneas telefónicas hay un call center que te tiene que saber orientar, dependiendo si es una emergencia o si es una atención de un reclamo. Entonces, todo eso se le va reconociendo igual al concesionario. Para nosotros tenemos costos indirectos que comprenden aquellas actividades de gestión que se brindan a los concesionarios, ¿no? Que también hay gastos operativos en administración, básicamente, ¿no? Todo el personal administrativo de la concesión están incluidos en esta tabla. Luego también yo tengo los costos, vamos a decir, otros costos basados en el modelo de empresa de modelo eficiente, que básicamente acá está el aporte FICE, que es esta ley del 27332, algunas pérdidas físicas que puede tener el sistema, incluso de liberación de gas, ¿no? Cuando se tiene grandes siniestros de troncales, por ejemplo, roturas de tuberías de 63 milímetros, de 90, de 110, de 160 y de 200, ese gas que se va a la atmósfera son pérdidas en sí para el concesionario, porque eso no lo vas a poder facturar. Entonces, dentro de la tarifa también se le da un porcentaje para ese margen de pérdidas físicas que puedes tener tanto en la infraestructura y del recurso. Y también costos financieros del gas natural, ¿no? Porque ellos también, vamos a decir, es una estrategia de compra que hacen del gas natural y ellos tienen que esperar a la recaudación para pagar ese gas, ¿no? Entonces, hay estrategias comerciales que también se les reconoce a través de la tarifa. Y los otros son los gastos de promoción, que básicamente son los derechos de conexión y acometidas, ¿no? El derecho de conexión es, pues, básicamente el costo que te van a cubrir el tema de la tubería de conexión, que va desde la red principal hacia tu domicilio, y la acometida es ya el regulador, el medidor, las válvulas que están dentro de la fachada de tu domicilio, o a veces si tienes un murete ahí lo instala, ¿no? Entonces, esos costos también se les reconoce. Y bueno, aquí lo que también se ve en este tema de gastos de promoción es que ya en estos planes se da unas metas o un presupuesto hasta dónde podemos financiar, porque no es que la plata pues sea al infinito, sino que ya hay un presupuesto que se asigna, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven acá el número de beneficiarios que van a estar a través de los gastos de promoción, por ejemplo, para redes existentes, o sea, personas que ya están frente de sus domicilios y cumplen pues con el tema de su clasificación de estrato social para adquirir este beneficio del Estado. Luego están las redes que han sido construidas por FICE. Entonces, FICE en el último año ha ayudado en el tema de masificación a través de construir redes donde no se habían planificado, ¿no? Como se dan cuenta, todo esto está medianamente controlado, planificado, ¿no? Yo voy a expandirme en tales distritos, en tales calles, en tales cuadras, y la necesidad de las personas por esta coyuntura del alza de los precios de los hidrocarburos líquidos hace que ahora las personas estén buscando el gas natural. Entonces, FICE lo que ha hecho es, como estas redes no estaban contempladas y tengo que esperar un periodo de 4 años para incluirlas, de sus recursos empezaron a viabilizar proyectos y pagar con ese dinero.
Entonces, de ese tipo de redes FICE también se va a otorgar a usuarios que estén cerca de esas redes FICE este beneficio del mecanismo de promoción. Y luego están redes nuevas que se están generando a través de este plan vigente de inversiones, ¿no? Entonces ahí más o menos uno puede ver cuánto es la cantidad de beneficiarios que se prevé en estos próximos 4 años, que son más o menos 292.053 usuarios, que es una cifra muy importante, ¿no? Y bueno, ya finalmente acá vuelvo a repetir este tema de la tablita de las tarifas únicas de distribución que están por categorías. Hay que mirar, por ejemplo, este tema de tu categoría tarifaria, ¿no? Porque están en estos límites. Y si ustedes se dan cuenta, los márgenes de comercialización van incrementándose. Y también hay que mirar este tema del variable, ¿no? Si yo me supero en este volumen, ya me van a facturar con este precio. Si yo me supero, voy a facturar con este precio. Entonces, igualito, en la electricidad van a ver que esto también es similar, ¿no? Y ahí, si ustedes se dan cuenta, hace tiempo hubo una discusión antes de la pandemia ¿por qué los clientes grandes pagan más barato el gas natural, no? Entonces, esto tiene una lógica, que es como ustedes, ¿no? Si ustedes a un momento han ido a un mercado de abastos, si ustedes compran, pues, productos al por mayor, el precio es más accesible, ¿no? Que tú comprar a minorista. Esto funciona, esa lógica funciona también en los sistemas de distribución, ya sea de luz o de electricidad o de agua, igual en gas, ¿no? Cuando tú compras por mayor, es obvio que vas a tener, pues, mayores precios competitivos. Entonces, por ejemplo, un usuario residencial consume 15 metros cúbicos, o aquí estaba en la tablita, creo, 10 a 11 metros cúbicos de gas natural al mes. Pero mira, ¿cuánto consume un generador? Puede llegar a consumir 17 millones la generación. Entonces, por eso es que ellos les dan precios, vamos a decir, pues más competitivos, porque están comprando pues a por mayor, ¿no? Que es una diferencia a los usuarios residenciales, ¿no? Entonces, es otro modo de hacer las comparaciones, ¿no? Porque al final la tarifa lo que busca es la competitividad, pues con el sustituto. Y bueno, acá vamos a ver este tema de la regulación, cómo nosotros estamos, por qué se ha hecho este tipo de empresa de modelo eficiente. Entonces, nosotros en el artículo 108 nos menciona, ¿no? Que el margen de distribución se va a basar en una empresa eficiente y considerará valores presentes o representativos de los siguientes elementos, ¿no? La anualidad del valor nuevo de reemplazo, que nosotros le vamos a conocer como BNR, básicamente es de toda la infraestructura que ya se ha instalado y la nueva se le va a poner un valor, ¿no? Y se le va, vamos a decir, cuantificar económicamente. Luego tenemos un costo estándar anual de operación y mantenimiento para todo el sistema. También una de las variables que ingresa es la demanda y consumo de todos los agentes que tenemos conectados al sistema, las pérdidas y las tasas de actualización, que básicamente esa tasa de actualización vamos a entenderlo como si fuera, ustedes van al banco a depositar un dinero y el banco por confiar vamos a decir, en sus asesores, te ofrece una tasa de depósito a plazo fijo, ¿no? Y te da una rentabilidad, ¿ya? Igualito es en el caso de los sistemas de distribución. Aquí la empresa privada hace la inversión, ¿no? Entonces ellos de su capital sacan dinero o se prestan de otros bancos y empiezan a hacer la construcción de redes. Entonces nosotros como Estado peruano le vamos pagando poco a poco a través de la tarifa. Pero esto no es como que pan con pan, ¿no? No es que ya yo invierto 100 y tú me vas a devolver 100. Entonces no habría sentido de la inversión, ¿no? Entonces es por eso que se le asigna tasas de actualización, o sea, es unos márgenes de ganancia, que ahorita lo vamos a ver que también están fijados ya aquí en el reglamento, para que el concesionario tenga ese incentivo de decir, pues esto es un negocio de inversión. Y en el tiempo, ya los usuarios o el Estado peruano va a terminar de pagar esa inversión y toda la infraestructura va a ser del Estado peruano. Ya, o sea, entonces, todas esas redes que ven en las calles, las estaciones, al final son del Estado peruano, que le estamos pagando, como dice, a cuotas módicas, con una tasa, vamos a decir, de retorno, pues controlada frente a este inversionista, ¿no?
¿no? Entonces, por ejemplo, dice la anualidad del valor nuevo de reemplazo, que son inversiones que se representan en retribución anual y se garantiza la recuperación y rentabilidad de estas inversiones. Dicha anualidad deberá ser calculada tomando en consideración una tasa de actualización y un periodo de recuperación de hasta 30 años, ¿no? Que básicamente, por ejemplo, estas concesiones de distribución tienen ese tiempo de vida en la mayoría, ¿no? Tienen 30, 25 años que van a ser concesionarios, entonces se les calcula en función a ese tiempo que ellos van a estar administrando el sistema para que haya un retorno de esa inversión. Entonces, algo que quisiera, justo, esto no está en el reglamento, sino es un paréntesis, que es un modelo de empresa eficiente, ¿no? Porque uno podría decir, pues, pero ¿cómo sabes que la otra empresa es eficiente? Entonces, para ser eficiente tienes que tener márgenes de comparación, ¿no? Entonces, vamos a ver que en la teoría de la regulación ha habido dos tendencias, ¿no? La regulación por costos y la regulación por incentivos. Entonces, ¿qué es una regulación por costos? La regulación por costos, para simplificarles todo lo que les he puesto ahí, es como que, no sé si ustedes en algún momento han visto padres de familia que, por ejemplo, el hijo le pide, no, papá, quiero salir, hoy tengo una reunión con mis amigos, tengo tales gastos, mis pasajes, mi ropa, y el padre lo único que hace es dar plata, dar plata, dar plata, dar plata, y no controla. Ya, eso es una regulación, vamos a decir, llamado un ejemplo, por costos, ¿no? Dice, el regulador fija precios para los servicios públicos que cubran los costos de producción e incluye una tasa de retorno de capital suficiente para reemplazar o expandir los bienes de la empresa. ¿Cuáles son las desventajas de este tipo de regulación por costos? Que la empresa no tiene incentivos para operar eficientemente. Es igual, ¿no? Cuando tú le das desmedidamente muchas cosas a tu hijo, como tú dices, no lo valora, ¿no? Capaz algunas cosas podría evitado esos gastos, pero como a él, vamos a decir, no tiene dificultades en tener ese dinero, malgasta esa inversión, o ese dinero, o ese capital que tú le has dado. Entonces, esto es eso de aquí lo que dice, ¿no? La empresa no tiene incentivos para operar eficientemente, porque sabe que todo lo que él quiere, el Estado peruano le va a retribuir, ¿no? Entonces, eso es un perjuicio vamos a decir, los sistemas de distribución. No hay penalidad por ineficiencias, ¿no? Es como que tú le das un dinero a tu hijo y le dices, sabes que esto lo vas a utilizar para tu pensión de la universidad, y el joven se lo gastó en una fiesta. Ya, entonces, aquí igualito, ¿no? Tú destinaste un recurso y él lo pudo llevar o darle otra aplicación y no hay penalidad, ¿no? Entonces, eso también es un incentivo perverso. Vamos a decir, se incentiva a las empresas a invertir en bienes de capital. Se pueden inflar artificialmente los bienes por adoptar técnicas intensivas en capital y diseño de plantas innecesariamente extravagantes. No pongamos, ¿no? Yo quiero más plata y digo, voy a construir una estación de regulación donde nadie necesita esa estación. O voy a construir redes donde nadie vive, ¿no? Entonces, eso, vamos a decir, también tiene esos problemas la regulación por costos. Y bueno, este fenómeno fue estudiado y es conocido como el efecto Average-Johnson, ¿no? Entonces, para el tema de la regulación, dice, puede ser difícil para el regulador identificar tales extravagancias por inspecciones de planes de inversión, especialmente si las empresas comparables tienen los mismos incentivos. Entonces, esto es difícil, ¿no? De que como papá tú puedas controlar ya cuando, vamos a decir, pues el hijo se te desbandó o te va ocultando información. Entonces, ese modelo era el inicial, ¿no? En la teoría de regulación, pero esto ha ido modificándose en el tiempo. De ahí apareció la regulación por incentivos, que básicamente es capaz el modelo que muchos padres hacen, ¿no? Plantean objetivos a sus hijos, metas, y en función que ellos lo cumplan hay una retribución. Entonces, por ejemplo, el primero es el price cap, ¿no? Precio a tope. Entonces, este modelo de regulación nos habla que yo más o menos planifico cuántos son los costos que va a necesitar este operador, le asigno una tasa de inflación, pero el problema es que estas coyunturas, como han nacido, por ejemplo, en este momento, en este año, ¿no? Del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ha movido todo el escenario mundial. Cuando tú fijas este tipo de regulación de largo plazo, tienes un rezago regulatorio, porque ya no puedes medir a corto plazo estas, vamos a decir, peculiaridades que puede tener la industria,
¿no? Entonces, claro, en un sistema que todo fuera estable estaría perfecto, pero sabemos que ya la naturaleza propia de nuestra situación social, política, económica, es muy inestable, ¿no? Y sin ir muy lejos, por ejemplo, ahorita hemos estado afrontando un tema de desabastecimiento de energía por falta de lluvias en la sierra, ¿no? Entonces eso es muy difícil de prever, pues, ¿no? Porque a veces ya a partir de los fenómenos del cambio climático, las estaciones se están retrasando, algunas demoran en llegar, pero nuestra generación no espera, ¿no? Entonces, haya habido problemas. La segunda evolución del Price Cup es el Yardstick Competition, ¿no? Entonces, esta competencia por comparación es básicamente agarras dos firmas comparables y es como que dos hijos, ¿no? Tienes casi de la misma edad, tienen casi la misma gastos y los vas comparando, ¿no? Y este cuánto gasta y los haces competir y así los haces más eficientes, ¿no? El problema es buscar esa firma comparable porque no todos los sistemas tenemos en igual envergadura, ¿no? Como no tenemos otro Cálide en el país o no tenemos otro Contuaz. Entonces, eso es el problema de este tipo de modelación, ¿no? Encontrar el comparable, ¿no? Porque Cálida tiene más recursos, más ingresos, que por ejemplo concesiones como Contugás o Coavi o Petroperú, ¿no? Entonces es saber elegir el comparable, porque si también los pones a todos a correr a la misma, vamos a decir, competición, el tema de recaudación no es igual, pues, ¿no? Porque hay algunos que sí tienen centrales, otros no tienen centrales, otros ni siquiera tienen grifos en su concesión. Y luego está el que hemos adoptado nosotros, ¿no? Que es la empresa de modelo eficiente o red de referencia, donde ahí ya se busca, vamos a decir, una empresa hipotética y para eso se busca, ya no solo en el país, sino en otros países, cómo se manejan los sistemas de distribución, cuáles son esos costos asociados y en función a eso se le va regulando al concesionario, ¿no? Entonces el modelo más desarrollado que ya nuestra legislación o nuestra regulación ha visto que es la más óptima para este escenario, ¿no? De esa palabrita viene ese modelo eficiente, que es un modelo de regulación. Y básicamente ya para acabar nuestra sesión del día de hoy, vamos a ver este tema de los costos medios. Si ustedes se dan cuenta, esta es la ecuación general que se va a utilizar. Entonces aquí ustedes pueden ver que hay los costos o CAPEX, ¿no? Que son los costos de inversión que comprenden el valor nuevo de reemplazo más exigente de estas inversiones proyectadas y los costos de operación y mantenimiento, ¿no? Que ya habíamos visto. Y aquí está una tasa de actualización, que básicamente el propio reglamento te dice que esta es del 12%. Entonces, esa básicamente, si esto fuera como un depósito a plazo fijo, ese es el interés que nosotros le estamos reconociendo al concesionario, de un 12%. ¿No? Entonces aquí también dentro de la ecuación vamos a tener pues un periodo de cálculo, por ejemplo, como este es un periodo de 4 años de regulación, en este caso el informe ha contemplado tener ese periodo dentro de la ecuación, ¿no? Entonces básicamente estas son las variables que ingresan para determinar nuestros costos medios y nosotros al final vamos a tener ya un desglose de los costos unitarios que son del CAPEX, ¿no? Entonces, ya dentro, igual les voy a pasar los links porque esto es una información muy densa de cómo se determinan estos costos, detalle por detalle, pero quería mostrarles básicamente cómo se hace la valorización de esos activos, ¿no? Por ejemplo, ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo el código que es puras tuberías, por ejemplo, en acero y polietileno. Entonces, dependiendo si la tubería, su diámetro, en este caso ustedes ven una palabrita que dice schedule, ¿no? O schedule. Entonces, eso es el espesor nominal que va a tener esa tubería, que va a ser enterrada en qué tipo de terreno, si es normal, arenoso, semirrocoso, rocoso, porque dependiendo del tipo de terreno, la maquinaria pesada va a necesitar equipo más sofisticado para hacer la profundización de la zanja. Y luego está el tema de restablecer pues las condiciones originales donde he hecho la excavación. Yo puedo tener terrenos afirmados, flexibles, rígidos y pavimento mixto, ¿no? Donde tengo rígido y flexible. Entonces, ahí están todos esos costos asociados que se le está reconociendo al concesionario. Y toda la red que ustedes ven instalada en Lima y en los distintos concesionarios, a todos se las cuantifica, ¿no? Se ve metro lineal, por ejemplo, acá te dice instalar una tubería de acero de 2 pulgadas con un schedule de 20 en un terreno normal sobre un terreno afirmado,
me cuesta 124.49 dólares el metro lineal, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí ya más o menos con estas tablitas que nosotros le conocemos baremo, tú sabes cuánto cuesta cada tipo de tubería en el tipo de terreno y reposición que se va a hacer. Igualito en el polietileno. En el polietileno lo que se caracteriza es el diámetro del polietileno y la característica del polietileno. Pues nosotros tenemos alta densidad, media densidad, y reglamentariamente está escrita la baja densidad, pero eso técnicamente no se debe utilizar nunca, ¿ya? Entonces, usualmente la media densidad es las tuberías amarillas que ustedes ven, y la alta densidad son tuberías naranjas, por ejemplo, ¿no? Entonces, igualito, el costo de, si ustedes lo comparan frente al acero, pues es casi el 30-40% menos en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, acá estoy con redes de 20 milímetros que se utilizan para tuberías de conexión, ¿no? ¿Qué más se valoriza? Las estaciones de regulación, dependiendo también si estas, uno, su capacidad de regulación, y la otra es si es que van a ser superficial, semisubterránea o subterránea, ¿no? Y el tipo de terreno donde se va a hacer la construcción. Entonces aquí ya la valorización se hace por unidad, o sea, cada estación cuánto me cuesta. Entonces aquí ya tienen los costos unitarios por el rango de presión. Luego tengo los city gates, ¿no? Que cuestan un poco más porque aquí se hacen procesos de reducción de presión más grandes, se tienen filtros, vamos a decir, más sofisticados, equipos de transmisión de presión, de temperatura, medidores más sofisticados, entonces por ende su inversión es mucho mayor. Entonces igualito se tiene una lista detallada, e igualito, ¿no? De las válvulas, por ejemplo, ¿no? Las válvulas tanto en acero y polietileno que se van a instalar, básicamente todos son del tipo bola, y por el diámetro y el rango de presión que van a soportar, ¿no? Entonces, para el tipo de acero. En el caso de polietileno, como son redes de baja presión, nominalmente estas operan a 5 bar y se ve el diámetro nada más. Y ustedes ven cuántos dólares me cuesta la unidad de estas válvulas, ¿no? Y aquí hay un capítulo sobre actividades especiales, obras especiales, ¿no? Que cuánto me cuesta un cruce de río, hacer un hot-up, que un hot-up es una derivación en caliente de una tubería. Yo tengo una tubería que ya está gasificada y necesito hacer una conexión hacia otro punto, y hay un proceso muy especial para hacer una perforación al ducto ya habilitado y generar pues una derivación. Ese trabajo es especial, por eso está en obras especiales, se llama JAP. Y el otro son el cruce de vías, ¿no? Tal vez esto más hace la referencia a vías de alto tránsito, donde yo capaz ya no puedo hacer una excavación normal, ¿no? De abrir una zanja, sino tengo que hacer un tuneleo o una perforación dirigida. Entonces, esos costos son pues un poco más, en inversión son, vamos a decir, pues más costosos que una instalación convencional. Entonces, eso también se cuantifica, y tal vez otras obras especiales que se podrían dar dentro de la actividad. Entonces, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. El día de mañana vamos a complementar la siguiente parte y el capítulo 6, que es más pequeñito, pero quería mostrarles estas cifras. Ahora sí voy a proceder a leer aquí las preguntas. A ver si tienen algunas preguntas, la pueden inscribir, o si no, para activarles allá. ¿Cuál es la finalidad de un city gate? Muy importante pregunta. Por ejemplo, los sistemas de transporte, como ellos se conectan directamente desde los pozos de producción, traen particulado dentro de su, vamos a decir, del interior de la tubería, que si bien el sistema de transporte tiene filtros, pero la estación del city gate hace que, vamos a decir, no pasen particulado más allá de 5 micras. Porque ¿cuál es el problema del particulado? Que son, vamos a decir, como arenas pequeñas, pero son material ferroso, que es el propio envejecimiento de la tubería, que pueden provocar en alta velocidad la erosión del sistema, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí dentro de los city gates
sistemas de filtración para retirar, por ejemplo, ese tipo de elementos sólidos. Igualito líquidos, ¿no? Porque puede ser que ha habido una actividad de mantenimiento, pasó un poco de líquidos o hay una rotura del gas y no se estaba bajo una quebrada o un río, entonces ingresó. Entonces, todos esos, vamos a decir, elementos contaminantes en el Citygate se encargan de retirarlos a gran cantidad. ¿Qué más me sirve el Citygate? Como es una transferencia de custodia, aquí se hace una fiscalización del gas natural y se, vamos a decir, se toma una muestra para ver la propiedad calórica que tiene el producto. Entonces, como que ya, tú me dices que el gas viene de Camisea, pero en Camisea hay varios pozos, es una mezcla de hidrocarburos. Pero ¿qué es lo que realmente me estás entregando? Entonces se hace un análisis de cromatografía y se busca ahí que no hay altas trazas de nitrógeno, ni de CO2, ni tampoco de azufres, porque estos elementos pueden reaccionar con las paredes de la tubería. Entonces, eso se controla a través de las cromatografías. También se hace análisis de punto de rocío de vapor de agua y también de hidrocarburo, que son básicamente procedimientos de calidad de gas. Entonces, se detectan todos esos análisis y cuando el gas ya está, vamos a decir, esto ustedes lo van a ver en los artículos de ingresos, si mal no recuerdo, está en el 44. Un ratito, vamos a, acá tengo mi reglamento particular. A ver, vamos a bajar mejor. Aquí está, en este artículo, el 44, donde dice el gas natural debe ser entregado a las concesiones en las siguientes condiciones. Aquí están los parámetros de calidad de gas, ¿no? Que se controla el particulado, se controla el porcentaje de H2S y de azufres totales, de dióxido de carbono y gases inertes, el punto de rocío de agua o de vapor de agua, se regula o se controla el tema de la temperatura interna y se corrobora que el poder calórico del gas esté en estos límites, ¿ya? Y la más característica que tiene un Citygate es donde se hace la odorización, ¿ya? Ahí, como el gas de transporte viene sin odorizar, justo en los Citygates se montan estos equipos de odorización para que en función a ese flujo que está ingresando al sistema, hay pues un dispositivo automático que vaya haciendo la inyección, ¿no? Y esto ya se ramifique a través del sistema. Porque ya las estaciones intermedias que encontramos en ciudad básicamente hacen prácticamente regulación de presión nada más. Pero el Citygate es el que te controla todos esos elementos previos, ¿no? Entonces, como tu primera línea de barrera, básicamente el Citygate, y por ende su infraestructura es más grande, ¿no? Y es más robusta que una estación de regulación. No sé si hay otra consulta. Listo, entonces ya nos estamos encontrando el día de mañana, entonces a las 8 de la noche. Muchas gracias.